Gracias por acompañarnos a un espacio que tenemos de palabras que dan vida, un espacio que nuestro Dios nos ha permitido tener para poder compartir y estudiar juntos la palabra de Dios, lo que Él espera de mí y de ti, lo que Dios tiene reflejado en su palabra como promesas y pactos. Quisiera que me acompañaras a leer Segunda de Juan, capítulo 1, verso 4. Dice, me alegré muchísimo al encontrarme con algunos de ustedes que están practicando la verdad, según el mandamiento que nos dio el Padre. Aquí Juan revela su alegría de encontrar a personas que siguen practicando la verdad. Al estudiar la palabra y buscar a Dios, creo que ese es uno de los deseos que tú y yo tenemos. Encontrar la verdad, tener ese conocimiento, pero no nada más que quede en conocimiento, sino en practicarlo. Y esa verdad, dice Juan, según el mandamiento que nos dio el Padre. Creo que tú y yo al escuchar la palabra de Dios tenemos que asegurarnos que lo que voy a escuchar, que lo que voy a oír y a entender, viene de Dios. Que lo único que nos convenza sea Dios a través de su palabra, no lo de un hombre. Lo he repetido muchas veces, pero la palabra de un hombre puede ser cuestionada y tiene que ser cuestionada y tiene que ser basada en la palabra. Si no está basada en la palabra, no lo creas. Y no nada más es no creer, es decirle a la persona, oye, eso que dijiste no va de acuerdo con la palabra de Dios, sea quien sea. Entonces, Dios nos permita seguir sus mandamientos, practicar la verdad, conocer la verdad. La semana pasada estuvimos viendo el tema del nuevo pacto que va relacionado con el estudio de la ley y hoy pues vamos a seguir con este estudio. Acompáñame estos minutos a ver lo preparado por Dios en su palabra. La semana pasada decíamos, los pactos de Dios son para nuestro beneficio, ¿sí? Cuando Dios hace un pacto, la idea de Dios es recordarnos, uno, que en su mano, en su poder, están las decisiones de todo, de todo. Y puede decidir beneficiarnos. Y la idea de Dios es beneficiarnos. Cuando da sus promesas, sus pactos, la idea es que tú y yo nos beneficiemos, que seamos parte de este pacto. Pero todos los pactos tienen sus condiciones que tú y yo tenemos que cumplir. Te voy a invitar a que en casa leas esta lectura de Deuteronomio 29 del 1 al 15, que hoy solamente vamos a hablar de qué trata Deuteronomio 1 al 15, que lo que trata pues son las condiciones del pacto. El verso 1 dice, estas son las condiciones del pacto. O sea, Dios te va a poner en claro, sí, te voy a dar esto, te voy a beneficiar en esto, pero estas son las condiciones. O sea, hay algo que hay que hacer, ¿eh? Hay personas que nos dicen, no, no hay que hacer nada. Bueno, mira lo que dice Deuteronomio. Estas son las condiciones del pacto. El verso 9 dice, cumple con los términos. O sea, ¿qué espera Dios? Cumple con los términos. A Dios no le cuesta nada darnos, ¿sí? Pero quiere que seamos recíprocos en eso que Él nos va a dar. Y cumplir las condiciones de estos pactos, cumplir con los términos de este pacto, los únicos beneficiados somos tú y yo. El verso 13 dice, hoy queda establecido, ¿sí? Quisiera que viéramos el verso 13 de Deuteronomio capítulo 29, dijimos, y el verso 13, ¿verdad? El verso 13 dice, hoy al hacer este pacto, Él te confirma como su pueblo y te reafirma que Él es tu Dios, tal como te lo prometió a ti y se lo juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Hoy al hacer el pacto, Él te confirma como su pueblo y te reafirmará, Él es tu Dios. O sea, hoy queda establecido, cuando tú aceptas estas condiciones del pacto, Dios te toma en cuenta como su familia y dice, y esto tal como te lo prometió a ti. Y hoy, al escuchar, te lo ha prometido a ti, pon tu nombre ahí. Y dice, y así como se lo juró a sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. El verso 15, y esto es algo muy interesante, por eso decía, como lo hago contigo. Lo hago tanto contigo que hoy estás en la presencia del Señor tu Dios, como también con las generaciones futuras que no están aquí. Cuando Dios hizo este pacto que benefició en aquel entonces a Abraham, Isaac y Jacob, a Moisés, a todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, no nada más pensó en esa generación o en esas generaciones. Estaba pensando en todas las generaciones que íbamos a tener la oportunidad de conocer al Dios de Israel. Y quiere beneficiarnos, ¿sí? Esa es la idea de Dios. El libro de Deuteronomio capítulo 28 te va a decir, mira, esto te va a pasar si obedeces. Y viene un montón de beneficios para tu vida. Pero también dice, pero esto también te va a pasar si no obedeces. Y ahí viene un montón de consecuencias. Al final del capítulo 28, ¿saben qué nos dice Dios? Pero tú sabes qué decides. Que sí o que no. Libro de Levítico capítulo 26, verso 44 y 46 dice, pero después de todo esto, y mientras ellos estén en las tierras de sus enemigos, yo no los rechazaré. Mi odio no llegará hasta el punto de destruirlos completamente y romper mi pacto con ellos, porque yo soy el Señor su Dios. Por el contrario, tendré presente para bien de ellos el pacto que hice con sus antepasados a los que saqué de Egipto para ser su Dios, pues yo soy el Señor. Esas son las leyes, normas e instrucciones que el Señor hizo entre él y los israelitas por medio de Moisés en el Sinaí. Recuerda, ¿dónde hizo un pacto? Después de que salieron de Egipto, en el Sinaí. ¿Y cuáles eran las condiciones del pacto? Los mandamientos de Dios. El contexto de esta lectura es, esto pasa si no obedeces, pero si no obedeces, el verso 14, que es un contexto de los versos 44 al 46, dice, pero si ustedes no obedecen y ponen en práctica todos mis mandamientos. O sea, ¿Dios sabía que el hombre podía fallar? Sí. Dios sabía que como hombres podíamos fallar, íbamos a violar algunos de los requisitos de este pacto. Pero en su amor y su misericordia, Él sabe que podíamos fallar, pero dice, yo no voy a desecharlos. Me voy a acordar siempre de este pacto por beneficio de ustedes. ¿Sí? Las condiciones del pacto. Es un compromiso de bendecir y cuidar de parte de Dios. Eso nos queda bien claro. Una de las condiciones del pacto de Dios, que es lo único que Él tiene que hacer, es comprometido a bendecirnos y a cuidarnos. ¿Y qué? Yo no tengo nada más que hacer o nada más recibir el beneficio. Acuérdate, ¿qué es un pacto? Es un compromiso que tenemos dos partes, en este caso, Dios y yo. ¿Sí? Dios y yo. Dios hace su parte, yo hago la mía. ¿Sí? ¿A qué me comprometo yo? Cuando tú y yo buscamos a Dios, ¿por qué lo buscamos? ¿Que nada más por beneficio? ¿Sí? ¿O queremos tener una relación?
¿sí? Imagínate a alguien que nada más te busca porque tú le puedes dar algo y cuando tú le pides algo a él y tú le dices, o ella, o esa persona te dice, no, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza? No pasa por tu cabeza decir, esa persona es una ingrata. Bueno, lo mismo pasa con Dios al ver que nosotros solamente queremos y, y no nos comprometemos con Él. El libro de los Salmos, capítulo 103, versos 17 y 18 dice, en cambio, el amor de Dios siempre será el mismo. Dios ama a quienes lo honran y siempre les hace justicia a sus descendientes, a los que cumplen fielmente su pacto y sus mandamientos. Y como este pasaje podemos encontrar muchos. El amor de Dios es siempre. ¿Con quiénes? Con quienes lo honran y cumplen fielmente sus mandamientos. ¿Es mucho pedir? Libro de los Hebreos, capítulo 6, del verso 17 al 20, dice esto, que podemos tener una garantía absoluta de que Dios cumplirá. Imposible que Él mienta, y es algo que vimos la semana pasada, que tenemos una esperanza segura para que nos sintamos seguros de que por medio de Jesús, de Yeshua, entraremos al reino de Dios, a la eternidad. Esa promesa ahí está plasmada y Dios la va a cumplir. ¿Con quién? Con quienes lo honran y guardan fielmente sus mandamientos, dice el libro de los Salmos. ¿Sí? Hay un texto que hoy, gracias a Dios, hemos llegado a él, Jeremías capítulo 31. Jeremías 31. Yo sé que podríamos profundizar un poquito más en todo esto, pero bueno, luego tendremos la oportunidad. Hoy solamente quisiera animarte a seguir estudiando la palabra. En Jeremías 31, del verso 31 al 34, vamos a encontrar esta parte del nuevo pacto, que se va a repetir mucho en el Nuevo Testamento. Dice esta parte, se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con Judá. ¿Por qué Israel y Judá? Bueno, aquí tenemos que acordarnos que ya está dividido Israel. Reino del norte y reino del sur. ¿Sí? Verso 32. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron, otra vez, ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa, dice el Señor. ¿Quién falló? ¿Dios? No, dice, ellos rompieron aún a pesar del amor de Dios hacia su pueblo. Verso 33, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y hay unos conceptos que ya habíamos visto. La palabra verit tiene que ver con pacto, con alianza, convenio, acuerdo. Su raíz está en encadenar, ¿sí? De pasar de en medio de pedazos de carne, ¿sí? Bueno, esta palabra verit y esta que viene aquí en Jeremías también tiene que ver con una palabra que se llama karat, que tiene que ver con hacer un pacto. Pero fíjate, destruir, consumir, celebrar, concertar o morir. Cuando haces un pacto, alguien tenía que morir y esa era una señal de que había un pacto. Vamos luego a ahondar un poquito en esta palabra de qué tenemos que hacer morir.
También lo de nuevo tiene que ver con la palabra hadasha, que tiene que ver con nuevo, tierno, fresco, cosa nueva. Su raíz está en la palabra hadash. Y aquí está lo interesante, que tiene que ver con reconstruir, componer, rejuvenecer, renovar, reparar, restaurar. Bueno, si hablamos de un nuevo pacto, lo que aquí está diciendo Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Va a rejuvenecer este pacto, lo va a reconstruir, lo va a componer. Las promesas siguen intactas y las condiciones y requisitos del pacto también siguen intactas. Eso no se toca. Entonces, ¿qué es lo que va a reconstruir Dios? Según el libro de Jeremías, capítulo 31. Pues tenemos algo que considerar. ¿Sí? Primero, recordar un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Una promesa de Dios con, ¿qué dice Jeremías? Con Israel y con la casa de Judá. Pues es interesante que el nuevo pacto, que los que hablan del nuevo pacto, no quieren nada con Israel y lo que Dios dio a su pueblo. Entonces, ¿cómo ser parte del nuevo pacto si no queremos saber nada de Israel y de las promesas que Dios dio a su pueblo? Y de estas condiciones del pacto que tienen que ver con la ley. ¿Queremos ser parte del nuevo pacto? Hay que ver con quién lo hizo y si Dios cambia de pueblo o no. El verso 32 dice, no como el que hice con sus antepasados, el tiempo en el que sacó a Israel de Egipto. ¿En qué lugar? En el templo Sinaí. Dice, ellos lo rompieron, desobedecieron las cláusulas de pacto, los mandamientos. Decíamos que es muy interesante que digamos, es que yo estoy en nuevo pacto. Y lo he escuchado un montón de veces decir, es que el nuevo pacto me libra de la ley. ¿Seguro? ¿Seguro que estar en el nuevo pacto nos libra de la ley? ¿O es que no estamos entendiendo qué es lo que va a rejuvenecer Dios en este nuevo pacto? ¿En qué va a estar lo nuevo? El verso 33 dice, su ley, y aquí vamos a empezar, ¿en qué consiste? Su ley en la mente y en el corazón. Conócelas, madúralas, llévalas a tu corazón y que tu corazón te va a dictar qué es lo que hay que hacer. Pondré mi ley dentro de ellos y las escribiré en su corazón. ¿Quién falló? ¿Dios o nosotros? ¿Dios o su pueblo? Verso 34. Perdonaré sus faltas y olvidaré sus pecados. El pecado fue la razón del rompimiento del pacto, según Levítico 26 y Deuteronomio 28. El pecado fue el motivo por el cual este pacto se rompió. Y el enojo de Dios, porque le fallamos a Él. Él estaba dispuesto a cumplir con su parte, nosotros como pueblo no lo hicimos. En el monte Sinaí le dijeron a Moisés, no hombre Moisés, sube tú y todo lo que digas lo escucharemos y haremos. ¿Y qué crees? No lo hicieron. Y ahora vamos a ver a un Dios que va a arreglar lo que falló para seguir sus propósitos, para seguir sus promesas. O sea, Él va a arreglar algo que falló. De Él no fue la culpa que se rompiera el pacto, fue mía. Pero fíjate cuánto nos ama Dios que quiere arreglar esa falla en mí. El libro de Ezequiel, capítulo 11, del verso 19 al 20, mira lo que dice, que es muy parecido. Y les daré otro corazón, y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo su corazón de piedra,
y les daré un corazón de carne para que sigan mis mandamientos y observen y practiquen mis leyes y sean mi pueblo y sea yo su Dios. ¿Qué fue lo que falló? Que nuestro corazón fue obstinado a no obedecer a Dios y dijo, le hicimos caso a Satanás cuando dijo, no hombre, no es cierto eso que dice Dios, mira, si lo desobedeces, no pasa nada. Y aparentemente no pasó nada, pero tu corazón se fue endureciendo más y más. ¿Y cómo se hizo? De piedra, insensible a la voz de Dios. Y Dios lo quiere arreglar, que dice, voy a quitar ese corazón, lo que falló, y te voy a poner un corazón de carne, sensible a mi voz, para que escuches mi voluntad. Y entonces observes y practiques mis leyes y vuelvan a ser mi pueblo. ¿No es maravilloso lo que quiere hacer Dios? El libro de Ezequiel, capítulo 36, del verso 26 al 27, dice, y les daré un corazón nuevo, les daré intenciones nuevas. Hoy, ¿cuáles eran mis intenciones? De hacer mi voluntad, de hacer lo que yo quería, de a mí nadie me pone reglas. Y dice Dios, ahora voy a poner un corazón con intenciones nuevas y rectas. Y pondré un espíritu nuevo en ustedes. Les quitaré sus corazones de piedra, tercos e insensibles, y les daré nuevos corazones, llenos de amor y de buenas intenciones. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes para que sigan mis instrucciones y hagan todo cuanto es justo y agradable para mí. Dios quiere arreglar este asunto. Dejemos lo que trate con nuestras vidas. Un texto muy relacionado del Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, con Jeremías y con Ezequiel. Tito 3:5. Y nos salvó. Pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno. Bueno, y eso nos queda bien claro, ¿verdad? No hicimos nada bueno. Nosotros fuimos los que rompimos el pacto al ser insensibles a la voz de Dios y no obedecer sus mandamientos. Sino porque nos ama y quiso ayudarnos. Y también queda claro, por medio del poder del Espíritu Santo, nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo. ¿Qué iba a poner en nuestro corazón? Un espíritu nuevo. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios en nuestras vidas? El Ruach HaKodesh, que no es el que motiva nuestra vida para que sigamos buscando a Dios. Ah, qué interesante. Una nueva vida y limpia. La renovación no solo es un cambio externo, sino una transformación interna del corazón. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? La mente y el espíritu que nos permita vivir conforme a la voluntad de Dios, superar dificultades y experimentar una vida plena y con propósito. Te invito a que nos sigas acompañando la próxima semana y seguir tratando este interesante tema y ver cómo Dios va a seguir trabajando en nuestra vida y podamos entender sus propósitos. Y cómo nos va a ayudar a poder vencer dificultades. Cómo nos va a poder ayudar a seguir cumpliendo con la voluntad de Dios. Y vamos a entender con esta transformación de vida que en el que ahí tiene que ver su Hijo, nuestro Señor Yeshua, Jesús, y cómo nos va a ayudar a vivir mejor. Y vas a encontrar, como lo hemos encontrado muchos de nosotros, propósito para nuestras vidas. No se te olvide, Dios quiere arreglar nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestra mente y nuestro corazón. Y Él va a usar todo su poder para hacerlo en nuestra vida. Si es que tú y yo nos dejamos. Que el eterno Dios de Israel te bendiga. Shalom, shalom. Nos vemos pronto.